proporcionado a la escena escogida. Después, con respecto a la secuencia, si tenía interés, si había coherencia y correlación entre las escenas seleccionadas. Después, sobre la abstracción de una atmósfera, esto se lograba por medio de texturas y la sombra. Y por último, el correcto uso del código de representación, la presentación y uso de formato del trabajo. Siguiente. Ya, en primer lugar, vamos a revisar el primer ítem, que sería el correcto armado a la perspectiva y la selección y levantamiento proporcionado a la escena escogida. Más específicamente, en este ejemplo vamos a revisar el correcto armado de la perspectiva y bueno, del dibujo en general a partir del corte. ¿Alguien quisiera mencionar algo? O sea, por lo demás este dibujo tiene muchas cualidades muy buenas, pero se cae un poco en la construcción. ¿Alguien se da cuenta de cuál es el error que comete? La línea del horizonte está más abajo del fin de la calle. Sí, efectivamente. ¿Qué más? Pero los edificios no están construidos hacia el punto de fuga. Ya. También, o sea... ¿La cabeza de la persona esta calle debería haya estar sido con la como línea fugada. horizonte? ¿Perdón, Emilio? ¿La cabeza de la persona debería estar alineada con la línea horizonte? Está alineada con la línea horizonte, pero pasa que ¿Sí? está como a otra escala, porque si uno se fija en la altura de la persona y la altura de una puerta, o sea, como miramos a esta persona y vemos la altura de esta puerta, probablemente está desescalada. Bueno, también puede ser que esta calle tenía una pendiente, pero hay un error que no están viendo. No sé si con respecto al corte. El corte Y a lo la que se proyecta desde el corte. izquierda está ¿Perdón, cortando Nicolás? que el corte a la izquierda corta esta puerta Sí, como si fuera suelo, no sube, o sea, como debería efectivamente. de vertical Sí. más a mí. Sí, eso es como el mayor error de este dibujo. A ver, siguiente, Juan. Sí, Francisco, toda la razón, lo mismo que dice Nicola, que lo que se proyecta desde el corte como que no corresponde a lo que se está dibujando. Por ejemplo, donde yo puse acá estos círculos, es que no se corresponde la línea del escalón con lo que se está fugando. O por ejemplo acá el portón. El portón debería haber terminado acá y haber seguido hacia allá, y no haber partido en este punto de acá. Eso. Este fue un error que se vio algunas veces y para que lo tengan en cuenta. Siguiente. Ya, después, en este mismo ítem, con respecto a la selección y levantamiento proporcional a la escena escogida, ¿qué es lo que podrían decir con respecto a este dibujo? Más que nada por la selección, como lo que se seleccionó mostrar con respecto al corte. ¿Nadie tiene ningún comentario? Que la escalera está como rara. No, o sea, puede ser un poco, pero ese no es como el error más que salta La más a la proporción de vista. los árboles, ¿o no? No, tampoco, es como más sobre el... ¿Cómo cortó? O sea, como El corte Sí, está pintado. que cortó el arriba todo. Hay varios comentarios en el chat, dicen que cómo está cortado el pilar, que no hay vereda en el lado izquierdo, en el lado derecho no queda claro qué es lo que corta o no, que en vez de rellenar sí, con negro debería seguir el perfil y no se distingue la línea de corte. Hay varias sí, observaciones. está súper buenos todos los comentarios. A ver, siguiente, Juan. Efectivamente no se entiende mucho qué es lo que se está cortando y por lo mismo que decía uno de los compañeros que se cortaba un pilar, no se está cortando un pilar probablemente, pero el hecho de que no se haya cortado muy definitivamente hace que, o sea, que quepan dudas con respecto a lo que se está cortando. Así que eso también es importante, muchas veces los cortes del ejercicio no eran muy claros
Y el título del ejercicio es corte fugado, por lo tanto el corte es tan importante como la parte de croquis. Siguiente. Y es importante también que se mantenga un criterio uniforme en el código de representación cuando uno hace un corte. Entonces, claro, está cortando el puente y el puente está achurado negro, ¿cierto? Aun cuando nosotros hemos insistido de que nosotros no vamos a hacer una descripción interior ni vamos a pintar los interiores, pero se decide acá mantener el puente negro, ¿cierto? Pero los muros quedan en blanco, entonces no hay una correspondencia en el código entre esta parte y esta parte, digamos. Convengamos también en que debiese ser el código, como ya lo dije, más como esto que como esto, ¿ya? Siguiente. Sí. De nuevo, con respecto a la selección y levantamiento, o sea, también como la selección del corte, ¿qué podrían decir sobre los cortes de estos dibujos? Que no deberían cortar los pilares. Efectivamente, no se deben cortar los pilares, porque si no, pareciera que fuera muro. Especialmente en el dibujo de la izquierda, además se corta un muro como transversalmente. Acá efectivamente hay un muro, pero no, o sea, el muro es así, por lo tanto no se debería cortar. Y los cortes deberían quedar como lo mostró Juan. Y a partir de eso fugar y que los pilares se vean fugados. De manera a entender mejor la espacialidad. Acá mostré, o sea, quise destacar algunos trabajos que se entienden muy bien en su corte, o sea, son interesantes la selección de los cortes, ya que se entiende, como lo mencionamos en la clase pasada, la relación entre los distintos recintos. Siguiente. Y este trabajo que fue muy osado, como muy ambicioso y presentó cortes muy interesantes. Y se entiende bien como la relación de los espacios. Y bueno, la secuencia. Sí, lo de osado es porque son como decisiones poco convencionales de cómo y por dónde pasar o trazar un plano de corte, ¿cierto? Uno convengamos en que si estuviéramos haciendo, nosotros como arquitectos tendemos a no pasar cortes paralelos, digamos, en sentido longitudinal a un muro, ¿ya? Eso es algo como que van a tender a hacer como otras disciplinas, como los ingenieros comerciales, y nosotros quizás vamos a tender a hacer cortes más como este, ¿cierto? O en este caso hubiésemos trazado un plano de corte en ese sentido, ¿cierto? En el sentido opuesto a lo que estamos viendo acá, pero en este caso agarra mucho valor esto porque se estaban estudiando los umbrales, entonces creo que hay ciertas excepciones a las normas que nosotros nos ponemos como en función de qué es lo que se quiera mostrar. Además que el caso de estudio era muy macizo, o sea, funcionaba muy bien en este caso el corte de esa manera. Monolítico. Monolítico. Sí. Dale, Juan, siguiente. Ya, después con respecto a la secuencia, interés, coherencia y correlación de la escena seleccionada, acá seleccioné muy buenos trabajos que se entienden en su secuencia y en los distintos momentos como de un recorrido. Primero a la izquierda siempre está como presente este umbral, que era importante en la tarea. En el segundo también se da cuenta de que es una carretera, una calle. Y por último, el último caso es muy interesante porque el umbral es como el espacio antes de llegar a la cancha y como que se entiende súper bien. Eso igual les costó harto hacer la secuencia, nosotros no nos fijamos tanto en eso, nos fijamos mucho más en la construcción y por eso quería destacar muy buenos ejemplos solamente. Siguiente. Tercer ítem, con respecto a la abstracción de una atmósfera, utilizando texturas y materialidades además de sombra.
si bien este trabajo tiene otra deficiencia, es muy interesante cómo retrata la atmósfera, como que le pone texturas a algunas cosas, sombras también a algunos elementos, y no lo atiborra todo de texturas, pero da cuenta de una atmósfera y de una espacialidad muy interesante. Eso. Sí, esas son cosas muy destacables de estos dibujos, y solo voy a poner los ejemplos. Tienen que tener cuidado de que, como es un corte fugado lo que estamos intentando hacer, el corte siempre tiene que tener algo de interés, Sí. o tiene que servirnos para construir el dibujo de alguna forma. Entonces, si es que me veo en esta situación, por lo menos debiese intentar trasladar el corte hasta esta línea de muro, por ejemplo, o algo por el estilo, ¿no? Sí, como que estos dibujos tienen más valor con respecto al croquis, a lo que se fuga, que al corte propuesto. Siguiente. Este trabajo también muy bueno con respecto a la atmósfera, como que uno se traslada al lugar que está dibujando. No sé si es igual de... o sea, en el fondo el corte acá no está tan bien valorizado, sería más interesante ponerle más énfasis, pero lo muestro como ejemplo porque funciona muy bien atmosféricamente. Siguiente. Y lo mismo para estos dos dibujos, muy buen uso de sombra y textura. Es interesante el dibujo de la derecha, el que se nota más en verde, porque a pesar de que no hay tantos elementos, la selección de lo que dibuja permite retratar muy bien el lugar que está dibujando. Siguiente. Por último, con respecto al correcto uso del código de representación, la presentación y el uso de formato, voy a mostrar creo que 3 casos en el que o sea, están muy bien presentados. Por ejemplo, en ese diagrama muy bien, diagramar es como cómo presentar los distintos dibujos en una lámina. Y acá está muy bien compuesta la lámina, se notan bien los grosores de línea, está bueno el código de representación y eso. Fíjense Además la también, viñeta. también en este dibujo, como, claro, quizás por la fotografía desaparece un poco, pero el esfuerzo que se hace, en el fondo, es como debiésemos intentar hacer este tipo de cosas, ¿cierto? De dibujar con rigor las líneas de construcción que me permiten construir una escalera con el rigor de la realidad, ¿cierto? Con todas las huellas y contrahuellas con los mismos sentidos. Entonces, ese tipo de cosas se valoran muy gratamente, porque en el fondo nos van a después ayudar a tener un dibujo muy bien armado. Y esa escalera en corte está muy bien resuelta. Tiene algunos errores con la fuga menores, pero la verdad es que está súper, súper bien resuelta. Y bueno, estos también eran muy buenos ejemplos de diagramación. Solamente decir con respecto al dibujo de la derecha que quizá los dibujos estaban muy pequeños, pero era muy buena la manera de presentarlos también. Eso. Sí, en ese sentido, cuando lo hagan, generalmente los croquis tienden a tener una proporción más apaisada que vertical, ¿cierto? Entonces, si nosotros les pedimos que hagan 3 a 5 croquis, generalmente va a funcionar mejor este esquema, ¿cierto? En la composición de cosas apaisadas aprovecha de forma más optimizada la lámina, ¿cierto? Más que al revés, ¿cierto? O sea, es como formato apaisado de dibujo, lámina vertical, formato vertical de dibujo, lámina apaisada. Sería como una, si es que quisiéramos. Aunque efectivamente, como dice la Colo, hay un interés en esto, de todas formas. Eso puede generar que el dibujo quede más chico de lo deseado. Eso sería todo. ¿Algún comentario, pregunta, algo que quieran comentar a propósito de esto?
Parece que no. O sea, no hay nada en el chat. ¿Están ahí todavía? ¿Aló? Sí, acá estamos. Ok, entonces si no hay comentarios, vamos a una pausa de 20 minutos y volvemos a las 9:42. ¿Estamos? ¿Sí?